No te pierdas todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 9 a.m. Efecto Vinilo. Por Radio Boom Boom Show. Classic Rock. Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Buenos Aires. Estudiantes del Nacional y del Pellegrini tomaron colegios por el financiamiento universitario. ¿Es legal? Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini decidieron este martes tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado para exigir cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y denunciar el impacto del ajuste sobre la educación pública. La resolución fue adoptada en la asamblea estudiantil realizada durante la jornada, donde participaron numerosos alumnos de ambas instituciones que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Según lo acordado, la protesta comenzará durante la noche, tras la finalización del turno vespertino, y se llevará a cabo bajo la modalidad de ocupación con permanencia dentro de los edificios. Recordamos que el Colegio Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires dependen de la Universidad Nacional, por lo que puede actuar las fuerzas federales para dejar sin efecto la toma ilegal de un colegio nacional. Economía. Las reservas del Banco Central llegaron a su pico más alto desde el año 2019. Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron este martes su nivel más alto en casi 7 años, impulsados por el desembolso de los $1.000 millones aprobados por el Fondo Monetario Internacional en una nueva jornada positiva en la compra de divisas. Al cierre de la rueda, la reserva bruta del Banco Central de la República Argentina se ubicaba en $47.908 millones, con un salto diario de $1.105 millones. Se trata del mayor nivel desde octubre del 2019 y también el récord más alto en la gestión del presidente actual, que hasta ahora había alcanzado $46.905 millones en febrero. El ingreso de los fondos frescos, que concretó luego de que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobara la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas por $20.000 millones firmado con la Argentina. Además del impacto del giro del organismo internacional, el Banco Central volvió a cerrar una jornada con salto favorable en el mercado cambiario. Las autoridades monetarias compraron $112 millones y extendió a 94 ruedas consecutivas la racha positiva de adquisiciones. Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el central acumula compras por $9.102 millones, equivalentes al 91% de la meta anual prevista por el gobierno. Santa Fe. Rosario. Murió un hombre por gripe A y crecen los casos a nivel provincial. La provincia de Santa Fe atraviesa un aumento sostenido de enfermedades respiratorias y zoonóticas, según el último boletín epidemiológico correspondiente a la semana 19 del 2026. Entre los datos más preocupantes, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de un hombre de 64 años en Rosario, en Santa Fe, a causa de la gripe A. El paciente padecía EPOC y no tenía aplicadas las vacunas antigripales de esta temporada. La información también advierte sobre el marcado crecimiento de las infecciones respiratorias agudas graves,
En lo que va del año se registraron 12.180 casos en personas internadas, de los cuales 269 fueron confirmados como virus respiratorios. La mayoría correspondió a influenza A, seguido de adenovirus y COVID-19. A nivel nacional, el boletín epidemiológico ya había advertido de un incremento progresivo de los casos de gripe desde la semana epidemiológica 10, aunque el mayor impacto se registró en el sur y en el sureste argentino. La región centro, donde se encuentra la provincia de Santa Fe, comenzó también a mostrar una tendencia en ascenso. Internacionales. Una auditoría del gobierno de Kast detectó un riesgo fiscal de 9.200 millones de dólares durante el gobierno de Gabriel Boric. El gobierno chileno de José Antonio Kast reveló los primeros resultados de la denominada auditoría total sobre la administración del expresidente Gabriel Boric y aseguró haber detectado un riesgo fiscal superior a los 9.200 millones de dólares, en medio de la creciente crítica por el manejo económico y presupuestario de la anterior gestión de izquierda. La revisión fue realizada por el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno e incluyó el análisis de más de 913 millones de datos provenientes de alrededor de 500 organismos públicos correspondientes al periodo 2022-2026. Según explicó la Subsecretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, la investigación encontró errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias e irregularidades graves. Uno de los puntos más preocupantes detectados por la auditoría fue la existencia de 3.200 millones de dólares en pagos postergados por parte del Estado, equivalentes a cerca del 1% del PBI chileno. Dentro de este monto aparecen deudas con casi 10.000 pequeñas y medianas empresas proveedoras, además de recursos comprometidos para universidades, programas sociales y el sistema de salud. El informe también detectó más de 3.170 millones de dólares en compras realizadas mediante mecanismos de trato directo y compras ágiles, incluso en situaciones donde podría haberse realizado licitaciones públicas normales. Esto habría generado sobreprecios cercanos a los 760 millones de dólares para el Estado chileno. Entre los organismos más cuestionados aparecen hospitales públicos, servicios de salud y central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SENAPATS, y el registro civil. Además, se detectaron recursos públicos entregados a entidades sin inscripción oficial, concursos públicos fallidos y fondos pendientes de recuperar vinculados a licencias médicas. Frente a este escenario, el gobierno del presidente Kast ya ordenó abrir investigaciones internas en distintos organismos estatales, incluyendo la JUNAEP, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Investigaciones y Desarrollos. Tucumán. Motín en un instituto de menores de Tucumán. Tomaron de rehén a un guardiacárcel. Momentos de tensión se vivieron en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, ubicado a unos 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán, donde 9 menores, alojados en el Instituto Cura Brochero, protagonizaron un violento motín. Los internos se atrincheraron en el pabellón 8, provocando destrozos en las instalaciones, y tomaron de rehén a un celador, a quien amenazaron con un arma blanca en el cuello. Momentos de máxima tensión se vivieron en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, a 50 kilómetros de la capital, donde 9 menores del Instituto Cura Brochero protagonizaron un violento motín. Los internos se atrincheraron en el pabellón 8, destrozaron las instalaciones y tomaron de rehén a un celador, a quien amenazaron con un arma blanca en el cuello. Tras el fracaso de las negociaciones, las fuerzas policiales y el servicio penitenciario ejecutaron una irrupción compulsiva y el operativo logró rescatar ileso al rehén y controlar la revuelta. Sin embargo, un cabo de este servicio penitenciario resultó herido al caer desde un techo durante la maniobra de rescate. El ministro de Desarrollo Social, Federico Mazo, a cargo de este instituto, dejó en claro que esto se produjo por drogas. Y venimos viendo que cada día que hay visita hay una presión de la familia para ingresar droga. Nosotros no nos vamos a dejar doblegar para que ingrese la droga al Instituto Cura Brochero. Al Cura Brochero ni a Benjamín Paz no ingresó droga, y este gobierno va a seguir garantizando que la droga no ingrese a ningún lugar donde haya ni detenidos mayores ni detenidos menores.
Buenos Aires. Descontrol en Buenos Aires por el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo. El lunes, en Avellaneda, específicamente en Villa Domínico, se intentó presentar el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo. Este evento tenía como fin celebrar los 25 aniversarios de un bodegón local y además el 25 de mayo, una fiesta patria. Sin embargo, la preparación del sándwich, prevista para las 11 de la mañana, sufrió retrasos que llevaron a la incomodidad del público. Los asistentes, ansiosos por degustar la esperada delicia, no toleraron la espera y decidieron tirar las vallas que limitaban la zona antes de que el sándwich estuviera completamente armado. Esta situación generó caos y desborde por parte de los presentes, que se robaron el sándwich sin quedar rastro de él. Ocurrió este 25 de mayo, en Wilde, partido de Avellaneda. Allí una tradicional parrilla, la nombro, el Tano, tradicional parrilla, había organizado la realización de un sándwich de carne de 700 metros de largo. Un sándwich obviamente para compartir con la gente. La gente ya sabía, estaba noticiada. Era una fiesta para esa parrillada y para todos los vecinos de ese lugar que, repito, es Wilde, partido de Avellaneda. Y empezó a congregarse gente. Y a medida que pasaban los minutos, se iba armando semejante sándwich de carne, 700 metros. Claro, suele pasar, la elaboración del sándwich se demoró y la gente o decidió no esperar más o se cansó de esperar, y lo que iba a ser o fue un récord mundial, además fue o terminó siendo una especie de saqueo, con un caótico final de este sándwich gigante en Avellaneda, porque la gente decidió saltar las vallas que habían puesto y empezó a robarse la comida, porque es lo que uno ve en las imágenes y es lo que pasó. Y de nuevo, eso que empezó como una fiesta, como una jornada histórica, como un encuentro de la comunidad donde todos los vecinos vamos a compartir y somos iguales y estamos compartiendo un lugar público, terminó en escenas de desborde y un cierre completamente fuera de protocolo. Hubo empujones, corridas, gente saltando vallas, escenas de caos, decenas de personas que arrancaban partes del matambre, esa era la carne, era un sándwich de matambre, mientras otros intentaban mantener de alguna manera la organización, pero no, todo fue caótico y el episodio dejó imágenes tan insólitas como populares, marcando lamentablemente un cierre desbordado para una celebración que había arrancado, repito, con clima festivo. El récord quedó oficialmente registrado, pero el final se convirtió en una postal del fervor, de la locura colectiva, del caos. En las redes hay gente que vincula estas escenas con la política, de los dos lados de la grieta. Hay quienes dicen la Argentina de Milei, hay otros que dicen kirchnerismo puro. Yo, al margen de estas vinculaciones políticas que nunca faltan, me parece que debemos cada uno de nosotros pensarnos qué nos pasa, por qué tenemos este tipo de reacciones, por qué la avalancha. ¿Por qué no podemos esperar? ¿Por qué no podemos compartir? ¿A qué obedece este tipo de conductas o de comportamientos cuando se supone que vamos, reitero, a una fiesta, a compartir un momento con hijos, con amigos, con familias, con vecinos, con otros argentinos como nosotros, en un día patrio? Y al margen del día patrio, del 25 de mayo, pero yo me sigo preguntando, ¿por qué? Tucumán. Caldo cuestionó al gobierno por un mapa que omitió a Tucumán y pidió respeto. La imagen compartida en las redes sociales X como parte de un informe económico titulado Mapa de Crecimiento de la Argentina de marzo del 2026 mostraba indicadores provinciales de actividades económicas. Sin embargo, el diseño omitía por completo a Tucumán y extendía el nombre de Salta sobre el territorio tucumano. La situación generó repercusiones políticas y fue respondida por Jaldo, el gobernador de la provincia de Tucumán, quien buscó bajar el tono del conflicto, aunque así lo decía el gobernador de Tucumán. Quiero pensar que ha sido un error pero grave. Hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina, hay una gravedad
hay un desconocimiento y también una falta de interés, porque ese mapa pasó por la mano de muchos funcionarios nacionales y parecería que nadie se dio cuenta que faltaba Tucumán, que a Santa Fe le faltaba una parte y que no estaban las Islas Malvinas. Entonces yo quiero creer que es un error, pero también creo que es una falta de interés del gobierno nacional por las provincias en general y por Tucumán en particular. Muchos vienen de la nación y hablan de la provincia de Tucumán, que quieren el cambio, quieren la mejora, y sí ya lo están haciendo desaparecer del mapa. Así que ¿cómo será si algún día ponen un pie en Tucumán? Por Dios, que sean más responsables, que por favor no le falten respeto a las provincias y por favor que cuando se tome una medida de esas características para cuidarlo al presidente, tiene que haber alguien responsable que conozca el país, que conozca la provincia y ni qué hablar, si es mucho pedir a alguien que conozca Tucumán. Chubut. Esquel logró el récord Guinness en las empanadas más grandes del mundo, 26 kilos. La ciudad chubutense de Esquel se convirtió en el escenario de un nuevo récord Guinness al elaborar la empanada más grande del mundo, alcanzando un peso de 26 kilos 100 gramos. Claudio Jaramillo, uno de los responsables de esa proeza gastronómica, expresó el día de ayer martes su alegría. Estamos muy felices de haber podido lograr este objetivo que nos habíamos propuesto como meta. Así es, hemos logrado el día domingo 24 de mayo batir un récord para acá, para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para nuestro país, así que bueno, estamos muy felices de haber podido lograr este objetivo que nos habíamos puesto como meta de poder quitar ese récord que actualmente lo tenía Colombia con una empanada de 14 kilos 600 gramos, y bueno, dijimos vamos a recuperar eso porque la empanada es nuestra, es tradición, la empanada es argentina, entonces vamos por eso y bueno, felices hoy de haberlo podido lograr. 26 kilos 100 gramos de eso. Era carne de novillo cortada a cuchillo, previamente braseada con una base de vino Pinot Noir de acá de una bodega muy cercana, de uno de los vinos más australes que tenemos en el mundo, que la tenemos acá a 23 kilómetros de Esquel, así que eso fue más o menos para ir el secreto, y que tenía que ser rica, porque eso después, si bien era una empanada gigante, la idea es que sea comestible y que sea tan rica como la que vendemos de a docena, entonces la idea era replicar el mismo sabor. 16 kilos de carne, ya finales, digamos, usamos roast beef y bola de lomo usamos para agregar un poquito de pulpa pura y un poquito más con un poquito más de grasa como para dar jugosidad, y bueno, eso, 16 kilos de carne ya final, digamos, previamente precocida, y de cebolla fueron 14 kilos de cebolla, 2 maples y medio de huevo, 70 unidades de huevo, y verdeo habrán sido 300 gramos de verdeo picado final. La masa sí la hicimos nosotros, eso es todo fiscalizado por la escribana pública que estaba viendo ahí que se incumplieran todos los requisitos del Guinness, y la masa, el disco final de la masa pesaba 9 kilos 600 crudo, obviamente que cuando lo cocinás eso reduce casi a la mitad porque evapora todos los líquidos de la masa, así que, pero sí, era un disco casi de 10 kilos de peso. Redondo era, tenía 1,10 metros de largo por 0,75 de ancho final la empanada, o sea, tenía, si vamos al diámetro del disco, tenía casi 1,80 metros de diámetro. La hicimos al horno, la idea de este récord que nosotros teníamos que destronar era que tenía que ser horneada en una sola pieza, así que, y con forma de empanada, con el repulgue de empanada, y nada, tenía que ser empanada, pero a gran escala, ni que el disco sea en dos tapas, sino que tenía que ser una sola, la masa de la empanada tenía que ser una sola pieza, como una tapa pequeña empanada, pero en gigante. Y bueno, tuvimos que mandar la bandeja, la tuvimos que mandar a hacer especial a Buenos Aires, por las medidas, porque no se consiguen, y también el grosor del acero para que soporte los kilos, y el horno lo mismo, en el horno lo tuvimos que modificar bastante para que entre la bandeja esa. 45 minutos clavado tuvo en horno, y ahí ya salió al público. Buenos Aires. Incautaron 2,5 millones de medias truchas tras allanamientos en fábricas clandestinas.
Un total de 2,5 millones de pares de medias apócrifas, entre ellas marcas Puma, Nike, Adidas y Vans, y 27 máquinas para su fabricación fueron incautadas tras 5 allanamientos llevados a cabo por personal de la policía bonaerense en distintos puntos del cono urbano. Fuentes policiales informaron que los procedimientos se realizaron en las localidades de Isidro Casanova, 2, en San Justo, 2 allanamientos, y en José León Suárez, donde además de estos hallazgos también encontraron 340 cajas de hilos para la fabricación de las prendas de vestir. En este hecho fueron imputados 4 hombres, uno de 70 años, de 47, 32 y 28 años respectivamente. En los operativos se secuestraron gran cantidad de mercadería apócrifa, materia prima e insumos vinculados a la actividad investigada. Los productos incautados fueron valuados aproximadamente en 43 millones de pesos, mientras que las materias primas y producción incautada alcanzaría un valor cercano a los 34 millones de pesos. Además, se incautaron maquinarias textiles de última generación, valuadas en aproximadamente $20,000 cada una, ascendiendo a un total de $540,000 de la moneda estadounidense. Tucumán. Marcelo Pichón Segura recuperó su libertad tras condena por agredir a diputado. Marcelo Pichón Segura recupera la libertad el día de ayer martes, luego de ser condenado por agredir de un cabezazo al diputado nacional Federico Peli. El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, homologó un acuerdo de juicio abreviado, dictando una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Tras 2 meses y medio de detención, Marcelo Pichón Segura recuperó la libertad este martes luego de ser condenado por agredir con un cabezazo al diputado nacional Federico Peli. El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, homologó un acuerdo de juicio abreviado y le dictó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Para mantener la libertad, Pichón Segura deberá cumplir estrictas reglas de conducta por el mismo plazo. Tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la víctima. No podrá portar armas ni consumir alcohol y estupefacientes y estará obligado a realizar un tratamiento psicológico para controlar la ira. El magistrado rechazó los planteos en contra de la querella. Recordemos que la acción legal se inició luego de que Segura le asestara un cabezazo en el rostro al diputado libertario Federico Peli cuando junto a otros dirigentes intentaban entregar ayuda a inundados de la Madrid. Peli fue sometido a una cirugía en el rostro y ahora espera una nueva intervención quirúrgica. Espectáculos. Consagración de Milo J. Ganó el Gardel de Oro en la Gala de la Música Argentina. Los premios Gardel 2026 tuvieron este martes una nueva edición histórica en el Teatro Coliseo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la consagración de Milo J. como gran protagonista de la noche. El artista de Morón, de apenas 19 años de edad, ganó el Gardel de Oro gracias a su disco La vida era más corta, y también se quedó con algunos de los premios más importantes de la ceremonia, consolidándose como una de las figuras centrales de la música argentina actual. Felicidad, estoy un poco extasiado francamente, pero extasiado bien. Fue una noche hermosa, lo dije cuando llegué a la gala, creo que lo que más disfruté fue, más allá de lo que gané, fue vivirlo con mi familia, porque pude traer a toda mi familia, a todo el equipo por suerte. Y nada, en los recesos iba, los saludaba porque están allá atrás, todo, creo que vivirlo con ellos fue también hermoso. Es muy loco porque es un sample que está en una parte muy corta de una canción y se lo lograste. Y nada, que representa, creo que para mis fans y para mí en el momento que lo hice, todo lo que se sufre para llegar a esas instancias, ¿viste? Entonces es muy emocionante cuando veo Ritan porque siempre me vas a acordar a todo lo que pasé para llegar a este tipo de cosas. Campo. Las pymes alertan sobre el riesgo de nueva ley de biocombustibles. El debate por la ley de biocombustibles se volvió a encender la tensión entre el gobierno nacional y las pequeñas medianas empresas del sector. Desde la provincia de Santa Fe, corazón productivo del biodiesel argentino, advirtieron que el proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich podría provocar la desaparición de la planta PYME distribuidas en todo el país.
Marcelo Kuznier, presidente de la Cámara Santafesina de Energía Renovable, cuestionó con dureza la iniciativa oficial que busca modificar la ley 27.640 y aseguró que el texto abre el mercado de manera indiscriminada en beneficio de las grandes aceiteras integradas. Bueno, la semana pasada, como vos sabrás, la senadora Bullrich ingresó por senadores justamente un proyecto de ley que responde a precisas indicaciones del gobierno nacional, lo que tiene que ver con el régimen de biocombustibles, sí. La modificación de la ley 27640, con lo cual ahí hay dos capítulos, un capítulo dedicado al bioetanol y un capítulo dedicado al biodiesel. En el caso del bioetanol entendemos que las cámaras que agrupan al bioetanol, incluso nosotros tenemos dentro de nuestra cámara una empresa de bioetanol también, entendemos que es un capítulo que ha sido consensuado con las principales empresas productoras, con lo cual ahí no tendríamos ninguna observación para hacer, pero sí en el caso del biodiesel. Entendemos que el biodiesel ha sido discriminado en su, digamos, en la redacción de este proyecto, porque primero no se tuvo en cuenta ninguna de las recomendaciones que llevaron adelante las cámaras para que el sector pueda crecer, desarrollarse e incluso sobrevivir. La verdad que hay una orientación a una apertura total, lo cual traería aparejada la desaparición de las 25 plantas pymes que hoy están distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay una discriminación, decimos, porque no se tienen en cuenta, como sí se tuvo en cuenta en el proyecto, en el capítulo de bioetanol, digamos, las distintas escalas productivas en el caso del biodiesel, y eso es lo que va a llevar a una canibalización del sector entre empresas integradas y no integradas. Recordemos que las integradas son los 6 Crashing que están cerca de los puertos del Puerto Rosario, radicadas en la provincia de Santa Fe su mayoría, y que, bueno, son las principales vendedoras de la materia prima, que es el aceite de soja, que nosotros usamos de insumo, son formadores de precio, con lo cual tendrían una ventaja. Llegamos al final. Estás escuchando Radio Boom Show. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros títulos. Irán primero acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego tras unos nuevos bombardeos anoche sobre lanzaderas de misiles y embarcaciones a proximidad del estrecho de Hormuz. Estados Unidos no cree que puedan descarrilarse las discusiones en curso para detener la guerra. Israel, entre tanto, procede a nuevos bombardeos aéreos sobre el sur del Líbano, expande su zona de operaciones terrestres. Aquí en Europa, la Unión Europea acusa a Rusia de intentar desestabilizar al continente con incursiones de drones. Última edición americana, Human Rights Watch afirma que Emiratos Árabes contrató a colombianos para enrolarlos en la guerra civil en Sudán en curso y la peor crisis humanitaria del mundo según la ONU. Además, la recta final electoral presidencial en Colombia. Noticias. بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار اینهاست. En nombre del gobierno iraní, la portavoz Fatima Mohadejani reprochaba este martes a Estados Unidos haber violado con bombardeos en la meridional provincia de Hormozgan el frágil cese el fuego en curso, señal, a juicio de Teherán, de su mala fe, de su ausencia de confiabilidad, al tiempo que las discusiones siguen su curso para tratar de poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero. El mando militar de Estados Unidos, CENTCOM, por su parte, el mando en la región calificó de defensivos y preventivos sus ataques nocturnos que no habrían causado
víctimas. Delia Arrunategui. El denominado CENTCOM indicó que había bombardeado a proximidad de la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas emplazamientos de lanzadera de misiles y embarcaciones que trataban de colocar minas flotantes. También precisó que se trataba de maniobras defensivas para proteger a su tropa y que la aviación actuó con contención en un contexto de frágil cese el fuego en vigor. Pese al jarro de agua fría, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos declaró que un protocolo de acuerdos y que las de Gaza causa muertos suman ya 906 los palestinos fallecidos desde octubre. Y un cese el fuego acordado entonces que es violado casi a diario. Israel reivindicó también haber intentado eliminar al nuevo jefe de la rama militar de Hamas en el enclave Mohamed Odeh, sin confirmar a esta hora su muerte. Y del Líbano más al norte. El primer ministro israelí Netanyahu afirmó que el ejército está intensificando sus operaciones terrestres en el sur del Líbano, después de que la prensa israelí revelara más temprano que estaba operando ya más allá de esa denominada línea amarilla, trazada 10 kilómetros al norte de la frontera israelí, con el fin de aduce de repeler mejor, alejar los drones explosivos de los combatientes del movimiento Hezbollah pro-iraní. En paralelo, desde ayer, las órdenes de evacuación y los bombardeos consecutivos se multiplicaron a niveles inéditos en 5 semanas de tregua ilusoria. Corresponsal de Beirut, Líbano, Joan Cabasés Vega. Esta mañana el ejército israelí ha reivindicado más de 100 bombardeos contra supuestas posiciones y miembros de Hezbollah desde el lunes. Fue cuando Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, anunció que había ordenado pisar el acelerador en la ofensiva. Hoy Israel ha lanzado decenas de ataques más, causando 40 víctimas mortales desde el anuncio de Netanyahu. También ha exigido el vacío de toda la ciudad de Nabatie, en un país donde una cuarta parte de la población ya está forzosamente desplazada. Nabatie, por cierto, acoge algunos de los hospitales que dan cobertura a los afectados por la guerra en el sur del país. Además, por primera vez desde el cese, las tropas israelíes extienden su presencia más allá de la zona ocupada. Lo confirma Netanyahu, que lo vincula con la lucha contra los mortales drones de Hezbollah, y también el mismo grupo proiraní, que dice estar luchando cuerpo a cuerpo para impedir el avance israelí. Desde Beirut, Joan Cabasés Vega. Tai nėra pavienas provokacijos ar atsitiktiniai įvykiai. Tai tiesioginė Rusijos agresijos. No son provocaciones aisladas, es el resultado directo de la agresión de Rusia contra Ucrania. En Vilnius, Lituania, encabezados por el presidente Nausėda, los líderes de los 3 países bálticos acordaban hoy con la Unión Europea, en presencia de von der Leyen, la jefa de la Comisión, acelerar los esfuerzos de seguridad en el flanco oriental de Europa. Después de los últimos incidentes, intrusiones en el cielo de esos 3 países vecinos y la caída de drones en sus territorios mediante interferencias rusas a los drones ucranianos que tratan de apuntar, impactar en puertos rusos del mar Báltico y sus terminales de petróleo exportadores. Y otra denuncia desde la sede de la ONU en Nueva York. We also condemn recent threats by Russia to diplomatic. El delegado de Ucrania ante la ONU, Andrei Melnik, rodeado de medio centenar de embajadores de varios países, denunciaba las recientes amenazas de Rusia. El Kremlin, que anunciaba nuevos bombardeos, recomendaba a los extranjeros y diplomáticos residentes en la capital ucraniana a que la abandonen antes de posibles nuevos bombardeos. Por tercera vez desde el inicio de la guerra se usaba este fin de semana el misil balístico Oreshnik para apilonar, a machacar la capital ucraniana. Comentario del profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia de Comillas, la Universidad ICADE, Alberto Priego.
Bueno, esos ataques masivos que han llegado a Kiev, lo que responden verdaderamente es una desesperación por parte de Rusia, que está viendo cómo Ucrania tiene gran capacidad para atacar cualquier punto de su territorio y cómo además han perdido la iniciativa en el campo de batalla, y Ucrania está haciendo avances significativos en el frente. Se dice que hasta 600 kilómetros ha podido avanzar en lo que va de año. Entonces la única manera de intentar conseguir acallar las críticas internas, que son cada vez más profundas en Rusia, es lanzando ataques duros contra Kiev. Necesita alguien que esté en la derecha para que esto pueda continuar. Entonces la gente quiere un progreso, quieren cambiar esto, que siga avanzando así como ha venido trabajando Pedro. Entonces, pienso de que Abelardo es la única opción. Es la persona que representa el pueblo colombiano por la dignidad. Diego, estudiante, Mónica, enfermera, Jairo, empresario, bien Mauricio, obrero, industrial. Este termómetro electoral, una vez cerrada la campaña en Colombia, corren 5 o 6 días de reflexión para los votantes de cara a la primera vuelta de la presidencial el 31 de mayo, que se jugarían en balotaje en junio el senador de izquierdas Iván Cepeda y el abogado de la ultraderecha Abelardo de la Espriella. A todo esto, la peor crisis de inseguridad azota el país desde hace una década y la desinformación sobre el conflicto alimenta la contienda electoral a la que acuden y presencian por primera vez los más jóvenes con edad suficiente para cumplir su deber y tal vez en su conjunto con papel decisivo votar más temprano. Bogotá, reportaje Diana Jayón. Para muchos de ellos, la jornada representa la oportunidad de participar activamente en las decisiones que marcan el futuro del país, en especial aquellas que consideran más urgentes, como lo destaca la joven estudiante Mariana Costa. Espero que traten el tema de seguridad en el país con mucha más seriedad. Martín Arévalo, estudiante de Relaciones Internacionales y quien por primera vez acudirá a las urnas, siente que tras meses de violencia electoral y campañas agresivas, el ejercicio democrático genera una enorme presión para los colombianos. Para mí se convierte en un reto, ya que como es la primera vez votando, siento que hay una presión y demasiada información, opiniones y mucha polémica alrededor de todo el tema de las elecciones. Temas como el empleo, la educación, la seguridad y el costo de vida aparecen entre las principales preocupaciones de los jóvenes, así como la polarización que existe en el país, como lo señala el universitario Daniel León. Independientemente de quién gane las elecciones, considero que la polarización política va a continuar. Creo que Colombia sigue manteniendo un enfoque muy primitivo frente a esa dicotomía de los buenos y los malos en la política. Desde Bogotá, este fue un informe de Diana Jayón. Del tintero, acerca de esa contienda y de los programas, el posible balotaje Cepeda-Espriella. Estas explicaciones del experto en políticas públicas en seguridad y defensa nacional, Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros. El candidato Cepeda considera que la paz total tiene que mantenerse y profundizarse. El candidato de la Espriella considera que la agenda de seguridad tiene que ocupar nuevamente el primer lugar. Tienen dos debilidades también. Cepeda depende única y exclusivamente de los votos que ha logrado gestionar el presidente de la República, Gustavo Petro. Abelardo de la Espriella tiene muchas más libertades porque ha construido un electorado propio mucho más allá de los partidos políticos. También se diferencian en su visión económica. Iván Cepeda tiene una visión mucho más social de la vida en comunidad. En cambio, de la Espriella es una visión mucho más liberal. Considera que el Estado no puede ser un interventor que afecte la libre empresa, la capacidad que tiene el sector privado para construir riqueza, empleo y bienestar social. Encabezadas por el senador demócrata Robert Menéndez, protestas este martes ante un centro de retención de inmigrantes detenidos en Newark, estado de Nueva Jersey, vecino de Nueva York. Varios efectivos de la Policía de Aduanas, Inmigración y Fronteras, ICE, acompañaban esa decena de manifestantes que protestaban contra condiciones de detención y una posible huelga de hambre en curso en ese centro, a tenor de lo pronunciado por algunos abogados. Contexto que precede la celebración del Mundial de Fútbol en América del Norte
y cuando la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch ha alertado días atrás que podría ser el mundial del miedo y la exclusión. Juanita Gobertus encabeza el área Américas de esa ONG con base en Nueva York. Atiendan. Es lamentable que en este contexto, siendo Estados Unidos una de las 3 sedes, pues esté dando un escenario de violación sistemática de derechos humanos en contra de comunidades de migrantes. Desde Human Rights Watch hemos documentado casos de personas que estaban en una situación regular en Estados Unidos y que aún así se han visto enfrentados a abusos por parte de las distintas autoridades, incluyendo ICE. Así que el riesgo, por supuesto que existe. El escenario de una contienda deportiva global debería ser el escenario para que todos los distintos países alrededor del mundo se unan en torno a la defensa de los derechos humanos, incluyendo la defensa de los derechos de los migrantes. El presidente Javier Milei sitúa una visita del Papa León XIV a Argentina, tal vez Uruguay y Perú en noviembre. Enfoque. Según la organización de defensora de derechos humanos Human Rights Watch, Emiratos Árabes Unidos ha reclutado a exmilitares colombianos para combatir en Sudán junto a grupos rebeldes como las fuerzas paramilitares de intervención rápida, en contienda abierta contra el ejército regular en ese país, la peor crisis humanitaria del mundo desde abril 2023. Enfoque, entrevistas, Delia Arrunategui. Más de 200.000 personas han muerto en Sudán a causa del conflicto que enfrenta al ejército con el grupo de rebeldes de las fuerzas de apoyo rápido. La guerra que estalló en 2023 ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Juanita Gobertus, directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, explica cómo estaría organizado el reclutamiento de veteranos colombianos. Es una red que en Colombia está básicamente asociada a 2 empresas, A4FI y Fénix, ambas compañías sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y nosotros pudimos rastrear a través de distintos documentos financieros y de salarios la relación entre estas 2 empresas y la empresa emiratí, conocida por sus siglas en inglés como GSSG, que es una empresa que fue fundada por el secretario general de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes, que tiene vínculos muy cercanos, tanto comerciales como familiares, con la familia gobernante en Emiratos Árabes. Y lo que mostramos es, digamos, cómo esta GSSG, a través de estas 2 empresas colombianas, hacía el reclutamiento y cómo luego la conexión que tiene GSSG con el gobierno de Emiratos Árabes permitió el entrenamiento en Emiratos Árabes en instalaciones militares. Sin embargo, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio. Armando Mercado Vega, politólogo y especialista en conflicto social y profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, explica las causas del mercenarismo en Colombia. El problema del mercenarismo en Colombia como tal es un problema que uno podría decir que es histórico, porque nosotros tenemos un conflicto armado interno de más de medio siglo. Y eso nos ha generado un problema desde el punto de vista no solo del reciclaje de excombatientes de grupos armados organizados, pero también un tema que se descuidó por mucho tiempo, es el tema de los exmilitares de la fuerza pública, que, como bien señala el informe de Human Rights Watch, no hay una política pública enfocada desde el punto de vista de ofrecerles alternativas y proyectos de vida luego que salen de la experiencia militar. Entonces, literalmente tenemos una bolsa de empleo de ex militares muy bien formados, porque no se nos puede olvidar eso, están formados no en entrenamiento, como muchos ejércitos del mundo, sino formados en guerra. Entonces, es un conocimiento muy apetecido para los especialistas en la violencia en el mundo. No se nos olvide que en el 2021 al primer ministro de Haití, Jovenel Moïse, lo asesinó precisamente un comando de mercenarios colombianos. Human Rights Watch insta para que, además de fortalecer el Programa Nacional de Veteranos, el gobierno colombiano abra una investigación contra las compañías involucradas en las prácticas de reclutamiento de exmilitares. Hasta aquí, en resumen diario de noticias.